Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. El secuestro de sacerdotes sigue aumentando en Nigeria. El secuestro de sacerdotes y religiosos en Nigeria se ha vuelto tan habitual que los nuevos casos apenas quedan registrados. El rapto se ha convertido en un lucrativo negocio para los delincuentes y, aunque la mayoría terminan siendo liberados, también ha habido casos de muertes, dejando a los católicos en constante temor. Según los datos recogidos por la Fundación Internacional ACN, a fecha de 13 de noviembre, el número total de sacerdotes, religiosas y seminaristas secuestrados en el 2023 asciende a 23, lo que demuestra que los secuestros siguen siendo la mayor amenaza a la seguridad del clero y los religiosos en ese país. De los secuestrados, uno fue brutalmente asesinado y los otros 22 fueron liberados. Otros 2 sacerdotes y un seminarista han sido asesinados en lo que va del año. Los primeros incidentes de 2023 tuvieron lugar en enero, con un secuestro en la diócesis de Ekiti y el horrible asesinato del padre Isaac Achi en Mina, que murió calcinado cuando su residencia parroquial fue atacada e incendiada. El padre Collins, sacerdote que acompañaba al padre Achi, resultó herido de bala cuando intentaba escapar, pero sobrevivió. Después pasaron 3 meses sin nuevos casos, pero desde abril no ha pasado un solo mes sin que se produzca al menos un secuestro. El caso más reciente fue el plagio del padre Andrew Anana, que permaneció retenido menos de 24 horas. Este sacerdote ya había sido secuestrado antes, en 2019. La gran mayoría de los secuestrados acaban siendo liberados, pero ha habido trágicas excepciones. Uno de los casos más graves tuvo lugar el 17 de octubre, cuando el novicio benedictino Godwin S. y otros 2 aspirantes fueron sacados por la fuerza de su monasterio. Cuando los 2 aspirantes fueron liberados al cabo de 3 días, informaron a sus superiores que a Godwin lo habían asesinado a disparos y que su cuerpo había sido arrojado a un río. Pocos días antes, 3 religiosas habían sido secuestradas por hombres armados. Rosemary Osievumu y Josephine Mary Shinjekwo, de las misioneras hijas de Mater Ecclesiae, y María Ngozi Okoye, de la Congregación del Señor Resucitado, se dirigían a Mbano, en el estado de Imo, en el sur del país, para asistir al funeral de la madre de una de sus hermanas cuando fueron secuestradas junto con un seminarista y su conductor. Todos fueron liberados sanos y salvos al cabo de una semana para alivio de la comunidad cristiana local. El 7 de septiembre fue un día especialmente trágico para los cristianos nigerianos, con 2 casos individuales de ataques contra seminaristas. Ezequiel Nuhu fue secuestrado junto a su padre mientras estaba de vacaciones. Pasó casi 2 meses en cautiverio antes de ser liberado en noviembre. Menos afortunado fue Naman Danlami, de 27 años, de la diócesis de Kafanchan, que perdió la vida en la rectoría de la parroquia en la que estaba de ayudante de 2 sacerdotes. Los presbíteros lograron escapar, pero Danlami murió cuando los criminales prendieron fuego a la casa parroquial, sufriendo el mismo destino que el padre Isaac Achi en enero. Adicionalmente, otro sacerdote ha sido asesinado en 2023, lo que eleva a 4 el total de religiosos y sacerdotes asesinados. Es exactamente la misma cifra que se alcanzó durante el año 2022. Desde el año anterior, ACN lleva un registro de los casos de religiosos católicos asesinados, secuestrados o detenidos ilegalmente en todo el mundo. Estas cifras se publican hacia finales del año. En 2022 hubo 118 incidentes distintos, incluidos los asesinatos de 16 sacerdotes y religiosas por causa de su fe, y otros 2 asesinatos por razones aparentemente no relacionadas con la persecución religiosa. El imán y el obispo, un ejemplo de armonía interreligiosa en Nigeria. Un proyecto financiado por ACN ha dado sus frutos en el suroeste de Nigeria,
donde líderes cristianos y musulmanes trabajan juntos para promover la paz en el estado de Osun. Este proyecto, dirigido por católicos, está marcando la diferencia en un país conocido por sus conflictos interreligiosos y la persecución de los cristianos. La diócesis de Osogbo, en el estado nigeriano de Osun, viene desarrollando un proyecto que reúne a líderes musulmanes y cristianos para calmar la tensión y evitar conflictos interreligiosos que ya han causado miles de muertes en otras partes del país, concretamente en el Cinturón Medio y el Norte. La diócesis tiene unos 5 millones de habitantes, unos 3 millones de musulmanes y 2 millones de cristianos. Los católicos son unos 600.000. Informa Monseñor John Oyejola, obispo de la diócesis de Osogbo, en una visita a la sede de ACN en Alemania. El prelado especifica que, pese a ser una minoría, los católicos dirigen la mayoría de los proyectos e instituciones caritativas y de desarrollo social en la región. Con esta situación demográfica, Monseñor Oyejola considera esencial impulsar la armonía interreligiosa en aras de mantener la paz y permitir a la Iglesia llevar a cabo su misión. No podemos predicar el cristianismo donde no hay paz, así que hagamos las paces con todo el mundo. Nosotros respetamos su religión, por favor respeten la nuestra, afirmó. Según el padre Akinkunmi, las relaciones entre cristianos y musulmanes habían sido tradicionalmente muy buenas en el estado de Osun hace unos 15 años, cuando el recrudecimiento de la persecución en el norte obligó a muchos suroccidentales a regresar a su tierra natal. Las historias con las que regresaron, sus relatos y mentalidad empezaron a influir en nuestros jóvenes. Vieron a gente que volvía con las manos vacías, con la vida destrozada, y eso empezó a generar amargura, dijo. La situación se agravó cuando el gobierno local aprobó una ley que permitía a las niñas musulmanas llevar el hijab en las escuelas cristianas. Las comunidades musulmanas y cristiana acudieron a los tribunales y estos se pronunciaron a favor de los musulmanes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Todos los puntos de unión entre los líderes cristianos y musulmanes se fueron al traste y dejaron de reunirse en los foros de diálogo, explica el padre Akinkunmi. Cuando Monseñor Oyejola asumió el cargo en 2016, las relaciones estaban congeladas, pero él tomó la iniciativa de retomarlas. Lo que empezó con mensajes de buena voluntad y visitas de cortesía al gran imán, se convirtió en una buena amistad. Ambos líderes religiosos sabían que tenían que utilizar su influencia para impulsar el bienestar de toda la comunidad. Así empezaron a consultarse recíprocamente y a abordar juntos temas importantes para crear una nueva visión de liderazgo cristiano y musulmán, caminando juntos por el bien de todo el Estado, señala el padre Akinkunmi. Pronto, este nuevo ambiente de diálogo empezó a dar sus frutos. Con ayuda de ACN, organizamos un foro para la promoción de la paz y la solidaridad, para que el obispo y el imán, junto con sus colaboradores, se sentaran en una mesa y examinaran juntos los acontecimientos en todo el Estado. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo nos estamos preparando para las elecciones? Para luego abordar también cuestiones que podrían amenazar la paz en la comunidad, afirmó el padre. El programa, financiado por ACN, también incluye una emisión semanal de radio en directo, en la que diferentes líderes religiosos extraen información de las enseñanzas de su tradición religiosa en lo que respecta a la paz y la fraternidad interreligiosa, conferencias de prensa conjuntas en torno a las elecciones de líderes religiosos cristianos y musulmanes, así como de mujeres cristianas y musulmanas. El resultado fue una sucesión de elecciones pacíficas. De la última salió un gobernador cristiano, lo que amenazó con causar un problema totalmente nuevo. Un grupo llamado Muslim Rights Concern empezó a criticar al gobernador, acusándolo de nombrar principalmente a cristianos e ignorar a la comunidad islámica. Sin embargo, la comunidad islámica local se pronunció distanciándose completamente de esas críticas y declarando que no reflejan las opiniones de los musulmanes del estado de Osun. La confianza entre las comunidades se ha hecho tan profunda que se invitó a representantes musulmanes a asistir al sínodo diocesano y el gran imán concedió el título honorífico de jeque a Monseñor Oyejola, explicando que en árabe el término significa anciano sabio.
La continua colaboración entre el imán y el obispo que hemos dado a conocer a los medios de comunicación a través de este proyecto ha neutralizado la capacidad de los políticos de utilizar la religión para manipular a nuestro pueblo, afirma el padre Akinkunmi, y el obispo Oyejola añade que las diócesis vecinas ya han empezado a imitar el modelo utilizado en Osogbo. Los grandes frutos de este proyecto no habrían sido posibles sin el apoyo prestado por ACN. Queremos mantener este proyecto en pie y asegurarnos de obtener más resultados, porque lo que necesitamos es paz, subraya el obispo Oyejola, manifestando su gratitud a la Fundación Pontificia. Los cristianos piden oraciones ante el estallido de nuevos frentes de combate en Myanmar. La presidenta ejecutiva de ACN insta a que este conflicto no sea olvidado. Casi 3 años después del golpe militar de febrero de 2021, los rebeldes de Myanmar han lanzado una gran ofensiva. Tras el reciente ataque coordinado, conocido como Operación 1027, e iniciado en el estado de Shan, los combates también se han intensificado en otras áreas, incluida la región de Sagaing, así como los estados de Shin y Kaya, ocasionando una extendida violencia y masivos desplazamientos. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN, ha manifestado así su preocupación. Hemos tenido noticias de fuertes ataques en varias diócesis. En los últimos días se ha producido una importante escalada de violencia y de desplazamientos y, al mismo tiempo, un número creciente de apremiantes peticiones de oración nos han llegado desde este país. A lo largo de los 3 últimos años de guerra civil, la Iglesia ha permanecido al lado de los creyentes, que han sufrido la destrucción de numerosos lugares de culto y el desplazamiento de pueblos enteros. Esta nueva espiral de violencia nos insta con renovada urgencia a tener presentes a nuestros hermanos y hermanas de esa remota y a menudo olvidada parte del mundo. El sufrimiento ha alcanzado un punto crítico, llevando a un número cada vez mayor de civiles a buscar refugio en iglesias que consideran lugares seguros. Lamentablemente, también nos llegan noticias sobre incidentes angustiantes dentro de recintos sagrados. Incluso hay iglesias que se han convertido en áreas de combate e instituciones religiosas que han sido evacuadas por la fuerza, afirma Regina Lynch. Según hemos sabido, en distintos lugares las propiedades eclesiásticas han sufrido daños colaterales y eso aumenta la gravedad de la situación. Ante las circunstancias que siguen deteriorándose, los socios birmanos de ACN han hecho un llamamiento a la oración. La situación es desesperada, por lo que pedimos humildemente a todo el mundo que rece por nosotros en estos tiempos difíciles, dice uno de los mensajes. Por favor, no nos olvidemos de rezar por Myanmar. Entre los numerosos conflictos que asolan ahora mismo al mundo, el pueblo de Myanmar se siente solo con su sufrimiento, por lo que nuestra solidaridad es un faro de luz en la oscuridad en la que está sumido, concluye Regina Lynch. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.